2.8 ¿Qué es el cielo? Apartes extraídos de Wikipedia. 2.8.1 El cielo de Occidente nació del zoroastrismo. El concepto del cielo fue supuestamente importado al judaísmo desde el zoroastrismo, quizás por el profeta Daniel debido a su exposición a los magos zoroastrianos en la corte de Darío I. La creencia en el cielo parece haber suplantado el anterior concepto de Sheol, mencionado en varios libros de la Biblia, como Isaías capítulo 38, versículo 18, Salmos capítulo 6, versículo 5 y Job capítulo 7, versículos 7 al 10. Sin embargo, muchos teólogos afirman que el Sheol es el seno de Abraham, que era una parte del infierno administrada por Dios. La lógica de los zoroastristas es evidente respecto a quien administraría el infierno. No obstante, bajo la falaz motivación extrínseca. Al ser pecadores, estarían allí hasta que sus pecados fueran redimidos por el Mesías. Entonces, los que vivían allí serían llevados al cielo, al igual que todos los redimidos que mueran. Los cristianos creen que Jesucristo fue el Mesías, que ya vino y los redimió, pero los judíos aún están esperando a su Mesías Redentor profetizado en sus libros sagrados Tanaj, los cuales los cristianos llaman Antiguo Testamento, y su creencia en el cielo y el infierno zoroastrianos fue transmitida al cristianismo y al islam, donde el cielo es llamado Jannah. 2.8.5 El cielo del cristianismo. En el cristianismo, el cielo es un retorno al estado de la humanidad anterior a la caída, un segundo y renovado jardín del Edén en el que la humanidad se reúne con Dios en un perfecto y natural estado de existencia eterna. Los cristianos creen que esta reunión se logra mediante la obra redentora de Jesucristo de morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Afirman que es un lugar de gozo, paz y felicidad infinita y eterna. El paraíso es un mundo dinámico donde se realiza una interacción con la obra de Dios y con las personas en la tierra mediante ministerio de ángeles. Según esta religión, la obra de Dios se resume en las siguientes frases: Esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Como ya se dijo, desde 1999, el Papa Juan Pablo II desmontó la visión de la Iglesia Católica, calificando al cielo ya no como un lugar, sino como un estado de ánimo. Abusando de la paciencia del lector, vuelvo a hacer referencia a que existe en Wikipedia el siguiente artículo. El 29 de noviembre del 2005, El País de España, Agencias, Ciudad del Vaticano, titula un artículo: Del limbo al cielo sin pasar por el purgatorio. Una comisión teológica internacional abolirá el limbo y enviará a los niños sin bautizar al cielo, y del cual se reproduce los apartes pertinentes, los resaltados en negrilla y los comentarios insertos dentro del texto en letra menuda, no cursiva, son de inteligencia espiritual.
El anterior Papa se refiere a Juan Pablo II, que empezó a desmontar la visión tradicional del cielo, el infierno y el purgatorio. Desde el verano de 1999 ya no son lugares físicos, arriba y debajo de la tierra, sino estados de ánimo. La presencia de Dios es el cielo y su ausencia el infierno. Ordenó en octubre del 2004 al cardenal Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, hacer lo mismo con el lugar hasta ahora llamado limbo. Para ello se creó una comisión teológica internacional liderada por el entonces todopoderoso prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Antigua Inquisición y Benedicto XVI. Esta comisión está presidida desde abril por el arzobispo William Joseph Levada, quien sustituyó en el cargo a Ratzinger. Esto quiere decir que los teólogos del Vaticano quieren salvar a los niños del limbo. Pueden hacerlo porque esta creencia, conservada durante siglos, jamás fue transformado en dogma por la Iglesia. Al término del seminario, esta misma semana, será aprobado el documento que decretará la desaparición del limbo. El poder del Vaticano de cambiar una creencia basado en el argumento de que jamás fue transformado en dogma por la Iglesia debe hacerse aplicado también no sólo al caso del limbo, sino, como lo dice el resaltado en negrilla, para el cielo, el infierno y el purgatorio. Reproduzco una parte sobre la declaración del Papa Juan Pablo II sobre el cielo, extraído de un artículo publicado desde Santo Domingo en octubre de 1999, titulado Cielo, Paraíso, Infierno y Purgatorio. El doctor José Libre Tello. El Papa declara que el cielo no existe como un sitio físico, sino que el cielo es estar en comunión con Dios. Cita textual: el cielo existe, pero no está en un lugar físico entre las nubes. Cita textual: o sea que no hay que morirse para eso. A la declaración de Tello cabría añadir que el concepto de Devachan budista, descrito en 2.3.3 anterior, equivaldría al cielo para un precursor espiritual en comunión con los arquitectos divinos que habrán de hacerle el juicio evaluativo de su última vida encarnada y el subsiguiente diseño preencarnatorio que se explicará más adelante en el punto 4.8 de este bloque teórico. 2.9. ¿Qué es el infierno? Apartes extraídos de Wikipedia. Según muchas religiones, el infierno, del latín infernum o inferus, inferior, subterráneo, es el lugar donde, después de la muerte, son torturadas eternamente las almas de los pecadores. Es equivalente al Gehenna del judaísmo, al Tártaro de la mitología griega y al inframundo de las religiones paganas. En la teología católica, el infierno es una de las 4 postrimerías del hombre. No se le consideraba un lugar sino un estado de sufrimiento. En contraste con el infierno, otros lugares de existencia después de la muerte pueden ser neutros, por ejemplo, el Sheol judío
o felices, por ejemplo, el cielo cristiano. La negrilla y el subrayado son más para resaltar lo ilógico de considerarlo un lugar de tortura eterna, presidido por el diablo como receptor universal igualmente eterno. Algunas teologías del infierno ofrecen detalles gráficos y siniestros, por ejemplo, el Naraka del budismo, uno de los 6 reinos del samsara. Las religiones con una historia divina lineal a menudo conciben el infierno como infinito, por ejemplo, las creencias del cristianismo. En cambio, las religiones con una historia cíclica suelen mostrar el infierno como un período intermediario entre la reencarnación, por ejemplo, el Diyu, reino de los muertos de la mitología china. El castigo en el infierno habitualmente corresponde a los pecados cometidos en vida. A veces se hacen distinciones específicas con almas condenadas sufriendo por cada mal cometido. Ver como ejemplo el mito de de Platón o el poema de la Divina Comedia de Dante Alighieri, mientras que otras veces el castigo es general, con pecadores siendo relegados a una o más cámaras del infierno o niveles de sufrimiento. Por ejemplo, según Agustín de Hipona, los niños no bautizados, aunque privados del cielo, sufrían menos en el infierno que los adultos no bautizados. En el Islam y el cristianismo, de todas maneras, la fe y el arrepentimiento tienen mayor importancia que las acciones en determinar el destino del alma después de la muerte. El infierno es usualmente imaginado como poblado por demonios, quienes atormentan a los condenados. Muchos son gobernados por un rey de la muerte, Nergal, dios sumerio, babilonio, señor de los muertos; Lama, dios benigno en el hinduismo; Satanás, entidad que representa la encarnación suprema del mal. Primero, reinterpretando el cristianismo católico y copta. Se extrae de Wikipedia. Hay además algunos teólogos y místicos que señalan que el purgatorio se vive aquí en la tierra, siendo experimentada la purificación después de la muerte, mientras que se vaga como alma en pena. Los vivos no podrían ver a las almas en pena, salvo algunas excepciones. En este sentido, alma en pena pareciera corresponder al concepto de fantasma. Al respecto, el Apocalipsis anuncia: el anciano me replicó: esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. El resaltado en negrilla se aplicaría kármicamente a los episodios de dolor de los humanos vivos según la ley de la justicia restitutiva. La Iglesia copta también arguye de los capítulos 6 a 36 del libro de Enoc, donde se describe con detalle el purgatorio. Desde la perspectiva católica y copta, se piensa que los pasajes anteriores dan a entender que en el otro mundo las almas podrán ser purificadas, limpiadas de la mancha de ciertos pecados, ya perdonados en cuanto a culpa,
Ese otro mundo no puede ser el infierno, pues en él ya se está condenando. Tampoco el cielo, pues nada que tenga mancha entrará ahí, por lo que este lugar debe ser un estado temporal. Asumo aplicable a nuestro planeta como el Valle de Lágrimas, donde biológicamente vivimos de forma temporal. Bajo la misma lógica de la cita, nada imperfecto puede ser parte de la perfección del seno de Dios. Un pasaje en el que se ven implícitas no las penas infinitas del infierno, sino penas finitas, de donde sí se saldrá. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado hasta el último céntimo. Mateo capítulo 5, versículos 5 al 26. Y donde se observa que Cristo explícitamente mostró que para diferentes grados hay diferentes sanciones. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice con su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que llame renegado será reo de Gehenna de fuego. Aunque imperfecta, la justicia humana ha servido de instrumento kármico. Primero, inteligencia espiritual hermeneutiza a las fuentes cristianas tomando en cuenta que ningún humano normal muere perfecto y que la perfección de la mente espiritual debe llegar a ser como la mente perfecta del Padre Celestial. Y B. Una verdadera hermenéutica nos lleva a considerar que la verdadera venida de Cristo es cuando nace el altruismo racional dentro del cimbre del humano, para convertirse en el motor del libre albedrío perfeccionante, bajo una clara y comprensiva cosmovisión ética, como la de inteligencia espiritual, que presenta un nuevo sentido postconvencional que debe tener la vida, trascendiendo el ego con el cimbre para superar con virtudes altruistas el endémico mal que aqueja a la civilización humana, llamada pobreza espiritual, discutido extensamente a lo largo de los bloques teóricos de los libros primero, segundo y tercero de esta colección. C. Por lo anterior, inteligencia espiritual considera que es falaz la antigua creencia en todas las religiones antiguas, citadas precedentemente, que para llegar a la perfección de la conciencia de la mente espiritual se tenga que recurrir a la práctica de motivación extrínseca de premios celestiales, penitencia y castigos. La motivación intrínseca, hoy en día considerada la mejor, no requiere del uso del purgatorio como lugar temporal de penitencias leves, ni en el infierno como lugar de castigo y torturas extremas y o eternas, contenidas en las citas anteriores sobre el infierno. D. Solo en vida y en nuevos ciclos encarnatorios adquiere sentido interpretar los siguientes párrafos atribuidos a la Iglesia Católica, extraídos de Wikipedia
y reproducidos en letra cursiva. El resaltado en negrillas es de inteligencia espiritual. La Iglesia Católica, usando un lenguaje actual, explica la doctrina del purgatorio en los siguientes términos. Durante nuestra vida eterna, siguiendo la exhortación evangélica a ser perfectos como el Padre Celestial. Confróntese Mateo capítulo 5, versículo 48. Estamos llamados a crecer en el amor, para hallarnos firmes e irreprensible en presencia de Dios Padre, en el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Por otra parte, estamos invitados a purificarnos de toda mancha de la carne y del espíritu. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Confróntese Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Porque el encuentro con Dios requiere una pureza absoluta. Hay que eliminar todo vestigio de apego al mal y corregir toda imperfección del alma. La purificación debe ser completa, y precisamente esto es lo que enseña la doctrina de la Iglesia sobre el purgatorio. Este término no indica un lugar, sino una condición de vida. Quienes después de la muerte viven en un estado de purificación ya están en el amor de Cristo, que los libera de los residuos de la imperfección. 2.11. El infierno es un estado, no un lugar. Apartes extraídos de Wikipedia. 2.11.1. En la teología católica hay razones para creer que el infierno es un estado, no un lugar. Sin embargo, el 28 de julio de 1999, en la catequesis que impartió ante 8.000 fieles en el Vaticano, el Papa Juan Pablo II dijo: las imágenes con las que la Sagrada Escritura nos presenta el infierno deben ser rectamente interpretadas. Ellas indican la completa frustración y vacuidad de una vida sin Dios. El infierno indica más que un lugar, la situación en la que llega a encontrarse quien libremente y definitivamente se aleja de Dios, fuente de vida y de alegría. Juan Pablo II. Aunque para algunos estas palabras de Juan Pablo II provocaron polémica, no se niega la existencia del infierno, pero se le da un sentido espiritual, antes que concreto y material. Algunos fieles y teólogos como Hans Küng han rechazado la existencia del infierno por considerarla incompatible con el amor de Dios omnipotente. Sin embargo, hay consenso en creer que no es Dios quien envía al hombre al purgatorio o al infierno, sino que es el hombre mismo, por las actitudes y obras que vivió en su tiempo de existencia terrena, quien decide libremente su destino final, purgatorio e infierno, que se vive como estados emocionales. Inteligencia espiritual plantea la importancia de estos estados por acción de la ley de la justicia restitutiva. Numeral 2.2 del bloque teórico del libro tercero de esta colección. Para que en el espíritu de cada quien se logre
cosechar lo que cada quien siembra. Si ha creído en Jesús y vivido piadosamente, el cielo le esperará si ha cometido pecados no confesados y necesita purificación para acceder al cielo. Ella misma pedirá un tiempo en el purgatorio para purificarse y entrar a la gloriosa presencia de Dios, limpia. Nuevamente insisto, no se necesita purificación, sino perfeccionamiento, que es un proceso evolutivo que cada quien debe de hacer. Y si ha vivido en enemistad con Dios, con los demás y consigo misma, ella misma pedirá el destino que le corresponde como fruto de sus acciones y creencias. Para inteligencia espiritual no se trata de amistad o enemistad, sino de reconocer el camino evolutivo a la perfección de la conciencia de la mente espiritual del Simbre por la vía de la práctica del altruismo como base de una ética absoluta, ya que inteligencia espiritual descubre este vector evolutivo como designio causal del Creador universal. Ver el punto 2.1.6 del bloque teórico del libro tercero de esta colección. Como señala José Antonio Fortea, siguiendo la doctrina católica, el infierno no es un lugar, sino un estado. Solo al momento del juicio final, con la resurrección de los muertos, tanto el cielo como el infierno se convertirán en un lugar en donde los resucitados condenados pagarán con tormentos físicos y espirituales, así como las personas salvadas resucitarán físicamente para disfrutar eternamente de la gloria de Dios. Considero de capital importancia poder reunir los comentarios dados en los numerales 2.4 y 2.7.5 sobre el documento accesible en Internet acerca de la anulación papal en el catolicismo, del infierno y también del purgatorio, el cielo y el limbo como lugares en el más allá. Respecto a las posibles razones que tuvieron las declaraciones del Papa Juan Pablo II para cambiar la visión de la Iglesia Católica sobre el cielo, el purgatorio y el infierno, reproducimos algunos apartes pertinentes del artículo Cielo, Paraíso, Infierno y Purgatorio, publicado en el Internet desde Santo Domingo en octubre de 1999 por el Dr. José Libre Tello. Declaró el sábado 14 de agosto de 1999 el arzobispo Francisco José Arnaiz S.J., secretario de la Conferencia Episcopal Dominicana, que lo dicho por el Papa es de fe divina y definida, la cual, según su declaración, es cuando está en la revelación y al mismo tiempo es definida como tal por el magisterio extraordinario de la Iglesia, es decir, por un concilio ecuménico o por el Papa actuando ex cátedra. Cita textual. Comenta Tello: se trata de una toma de posición para lavarle la cara a la Iglesia, de forma tal que pueda enfrentar el nuevo milenio con nuevos bríos, tratando de hacer olvidar ese pasado tenebroso que le perseguirá siempre. Algunos se preguntan, pero si todo esto era tan evidente, ¿por qué ahora hay revisión tan tardíamente de la doctrina oficial sobre el más allá?
De modo especulativo podemos inferir por lo menos 3 respuestas a estas interrogantes. La primera tiene que ver con la ciencia. El acoso de la ciencia cada vez es de más difícil sustentación, las fantasías sobre cielo, infierno, etc. Roma no quiere repetir lo de Galileo. Hay que apuntar que aun cuando sea con disgusto, la Santa Sede ya no se opone a la teoría de la evolución, por lo menos de la forma abierta como lo hacía hasta hace poco tiempo. La segunda razón tiene que ver con las estadísticas. El 60% de los romanos católicos cree en Cristo, pero no en el infierno ni en el paraíso. La tercera respuesta puede tener que ver con el cumplimiento tardío, es cierto, de la obligación de conciliar que este Papa ha retrasado, dicen los teólogos, mucho más de lo prudente. La Iglesia vive en su tiempo y ha de poner al día la interpretación que el pasado se hizo de los textos sagrados. Aggiornamento le llamó el Papa Juan XXIII y su Vaticano. Concluye el artículo diciendo: Unamuno escribió: por el infierno empecé a rebelarme contra la fe. Mi error ha sido el aniquilamiento, la anulación, la nada más allá de la tumba. ¿Para qué más infierno? Claro que siempre quedará el discurso aquel de que esto hay que creerlo por fe. No lo pienses, no dudes. Esta es la verdad absoluta y quien no la cree se condena eternamente a las llamas del infierno. 2.13 Comentarios de inteligencia espiritual sobre el infierno como reino del diablo. Dados en los bloques teóricos de los libros primero y segundo de esta colección, la demostración de la existencia de Dios como la única mente genitiva, perfecta, creadora y receptora de todo lo creado, leyes universales y fundamentales, y el universo conocido y posibles multiverso humanamente por conocer, todos holísticos. Inteligencia espiritual sostiene que un ser perfecto como Dios no puede crear un receptor universal imperfecto y alterno. Llámese Iblis, Lucifer, Satanás, diablo, demonio, etc. A este ser que personifica míticamente al mal, tampoco se le puede dar características de eternidad, únicamente atribuible a Dios. Por lo tanto, podemos señalar: A. El diablo es concebido mitológicamente por las diversas religiones, originariamente como un ángel o un ser no encarnado que pudiera haberse revelado de Dios y haber recibido el nombre de Lucifer o Iblis. B. Existen dudas religiosas de la existencia del infierno como lugar. Tiene lógica creer en que kármicamente se viven infiernos vivenciales. C. Sea el infierno de naturaleza física o emocional, ni el diablo ni el infierno pueden concebirse como eternos, pues son parte de la creación. D. Con base a la cosmología del modelo estándar de la ciencia unificada, la creación desaparecerá para volver a ser parte de Dios como receptor universal. Sin embargo, dado que los pensamientos
producto de mentes buenas y malas. Son formas holográmicas de energía que por el principio de conservación de la energía no desaparecen. Todos los pensamientos forman una inmensa red de información que inteligencia espiritual llama el Internet espiritual, al que cada espíritu a través de sus respectivas chakras lo alimenta y puede mentalmente acceder por la vía de la resonancia armónica. Los pensamientos holográmicos están explicados en el numeral 1.2.2.2.e y en el subcapítulo 4.5. El Internet espiritual en el numeral 4.1.1.5 y los chakras en el numeral 4.6, todos del bloque teórico del libro tercero de esta colección. Bajo la definición genérica dada sobre el bien y el mal, en el numeral 2.2.1 del bloque teórico del libro tercero, complementariamente en mis comentarios en I.F.33 del libro primero y segundo.A.12, segundo.B.9, segundo.C.2, segundo.F.2, segundo.F.4 y segundo.F.5 del libro 2, ambos de esta colección. El Internet espiritual es de naturaleza mental. Sus pensamientos, para bien o para mal, tienen el poder de repotenciar nuestros propios pensamientos y se puede dividir según la calidad de las frecuencias vibratorias de sus hologramas en A. El Internet espiritual del bien, al cual tratamos de conectar por medio de la oración, meditación y las terapias bioenergéticas de sanación pránica, de Reiki, etc. Cuando lo hacen de manera efectiva los cristianos, se podría decir que figurativamente caen en la gracia del Espíritu Santo. B. El Internet espiritual del mal nos perjudica por inducción de resonancia cuasi armónica, con la cual podemos conectarnos independientemente si somos religiosos o laicos, cada vez que atraemos la energía de tales pensamientos, por ser afines o complementarios con la mala vibración de los nuestros. Así, cuando logramos una efectiva conexión con las infovibraciones externas del mal, tanto en las dimensiones mentales cognitivas, sensitivas o volitivas, repotenciamos nuestra actitud y disposición para hacer el mal. El Internet espiritual del bien y el del mal sirven de archivo akáshico para ser consultados por jueces y arquitectos divinos. Deepak Chopra los llama señores del karma y acceden a todas nuestras actuaciones para realizar el juicio evaluativo al final de cada ciclo de vida biológica y hacer el diseño preencarnatorio para el próximo ciclo. Juicio y diseño explicados en los numerales 4.7 y 4.8 del presente bloque teórico. Por lo que figurativamente se dice que muchas personas, siendo incluso religiosas, cayeron en la tentación de demonios o del diablo. Pero razón tenía Juan Pablo II en afirmar que el diablo, como ser o criatura mentalmente viva, no existe. Si bien no es tarea específica de la Iglesia promover
el conocimiento de naturaleza científica no puede ignorar ni descuidar cuestiones íntimamente vinculadas con su misión. En su indisputable labor de investigación y servicio, la ciencia tiene una moralidad intrínseca que debe respetar, las leyes supremas de la naturaleza. La investigación científica y la reflexión moral deben ir juntas en un espíritu de ayuda mutua. Nunca debemos perder de vista la suprema dignidad de la persona humana, al servicio de cuyo bienestar deben estar la investigación y la reflexión. Juan Pablo II. Jamás cesaremos en nuestra exploración y el final de esta será el regreso al punto donde comenzamos para conocerlo por primera vez. T. S. Eliot.